Bueno, primero pido disculpas porque puede ser aburrido escuchar a una persona ya varias veces, pero como en esta institución académica todas las decisiones son colectivas, cuando estábamos, diríamos que en la fase, por hablar en términos penales, del iter criminis de este delito, ¿verdad? Varios miembros de la Junta Directiva, pienso yo que con el ánimo de no hacerlo ellos, dijeron, no, si tú eres el organizador, tú mismo tienes que hacer la relatoría del Congreso, de la jornada. Con lo cual se sumó una tarea adicional, ¿no? Que era, bueno, brevemente referirnos y condensar un poco tantas ideas que han salido hoy, que lo que sí tenemos claro es que ya tenemos pendiente pronto un segundo diagnóstico y un tercer diagnóstico, por lo menos. Solo el último tema, que lo dejamos a propósito de la doctora Andrea Meroy, de los procesos colectivos, eso es realmente, para hablar en el lenguaje de algunos expositores, una verdadera revolución. Y habría que preguntarse sobre ese tema en particular si las estructuras judiciales y mentales de nuestros abogados y operadores judiciales están preparados para esos conceptos amplios como el de legitimación extraordinaria, notificación por estos mecanismos de publicidad por internet, la opción de entrar, la opción de salir, estar incluido en la clase, quedarse por fuera, los distintos sistemas que hay, el sistema Yankee, como ella lo menciona, el sistema del código modelo para Iberoamérica, fraguado por los autores brasileños, en alguna medida influenciados también por los autores italianos. Ese tema nada más, los procesos colectivos, da para por lo menos una jornada completa. Bien, tratando de hacer un resumen de todo lo que hemos tratado aquí, yo no quise ser egoísta y preferí ver un poquito de cada quien, ¿no? Este evento lo comenzó el magistrado Tejero, quien se refirió a las motivaciones del Código Modelo de Colombia, ¿verdad? Y las razones por las cuales se cambió el código de 1970, que para los estudiantes nuevos fue parte del modelo que utilizó el profesor Fábrega para nuestro código de 1984 vigente en el 87, el código colombiano que en Colombia le llaman el Código de los Hernandos, Hernando Morales Molina y Hernando Davis Echandía. El profesor Tejero mencionó los temas de la imposibilidad de la ejecución de la sentencia, la lentitud de los procesos, los excesivos formalismos y la excesiva cantidad de causas procesales que aumentaban la tramitología. Luego vino René Rivero, ¿verdad? A propósito del caso chileno, nos mencionó los ingredientes para una reforma y se refirió a una reforma sistémica, no solo a un código, sino una reforma sistémica. Hizo referencia a la dotación de recursos y presupuestos para ponerla en marcha, el apoyo de los operadores jurídicos, sobre todo el Poder Judicial, y hizo un énfasis muy importante que quizás todos los países hemos tenido y tendríamos que hacer, que es el de la voluntad política. Ella también mencionó los problemas identificados, el de la dotación insuficiente, la decisión, ¿verdad?, que mira solo el derecho y no al conflicto, la falta de uniformidad de las sentencias y la ausencia de mecanismos colaborativos de resolución de los conflictos. Luego vino el amigo costarricense, siempre incansable, apoyándonos en nuestros eventos, Jorge López, redactor del Código Tico, ¿verdad? Código que se empezó a trabajar en el 2005 y que se aprueba en el 2015 y todavía no ha entrado en vigencia hasta el 2018. Él hizo referencia a que había que hacer un diagnóstico de las necesidades y que el objetivo era modernizar y eliminar la tramitología, y entre las innovaciones que mencionó estuvo el de la disminución de los cauces y un cambio en el perfil del juzgador. Posteriormente vino una persona que muy poca gente sabe, que fue la persona que me dio nacimiento a mí en el mundo jurídico, el maestro Arcelio Vega. Mi primera oportunidad laboral me la dio Arcelio Vega, y voy a hacerlo públicamente aquí. Don Arcelio, gracias, siempre gracias. Mencionó que la norma, la reforma no solamente requiere de un cambio de las normas, sino que hay que identificar otras variables, y fue muy interesante el ejemplo que él plantea de que
muchas normas son como un avión moderno y que el piloto no sabe manejar aviones, solo maneja autos. Luego la magistrada Cal, que también se refirió al mismo tema que él, que era el tema de la ley 23 del 2001, que se aprobó esa ley con el ánimo de hacer más expedita la tramitación de los procesos civiles, y mencionaron algunos temas que se modificaron, como las notificaciones, la inclusión de la oralidad en algunos temas civiles. Acto seguido, en horas de la tarde, bueno, todos presenciamos el encarnizado debate que hubo sobre el proyecto 244, ¿verdad?, donde la presidenta de mesa me calificó a mí de polémico, y no deja de tener razón, pero yo creo que la polémica en nuestros tiempos es necesaria. Quizás hemos caído en el tema de dejar pasar el deseferismo y nadie dice nada, y por eso vivimos como vivimos. Y yo me declaro y confeso, soy contestatario. El magistrado Espino, que le correspondía hablar de las nulidades, nos puso un video referente a las audiencias, que era muy pertinente el tema, ¿no? Pero cuando lo cuestionamos sobre las nulidades, dijo, no, la taxatividad no se elimina, y dio la explicación relativa al tema del efecto de la nulidad por distinta jurisdicción, que en el proyecto, como todos saben, se quiere dar el mismo tratamiento que a la declinatoria de competencia. Luego, Juan Benavides se refirió al problema de las excepciones y los incidentes, y cuestionó el tema de eliminar las excepciones en los recursos en la segunda instancia. Jorge Escobar, amigo de muchos años, miembro de la Judicatura, como lo confesó aquí, miembro de la comisión redactora del proyecto 244 en sus primeras versiones, ¿verdad?, hizo fuertes críticas al tema de la práctica de la prueba testimonial y la prueba pericial, sobre todo en el tema de las tachas y objeciones. Rubén Elías Rodríguez, que se refirió a las modificaciones en torno al recurso de casación, hizo énfasis y criticó el aumento que pretende hacer el proyecto de elevar la casación en cuanto a la regla de admisibilidad por cuantía de 25.000 a 250.000. Enrique Navarrete se refirió a las bondades y críticas del tema de las medidas cautelares. Finalmente, en la tarde de ayer, Pablo Villalba, refiriéndose al proceso civil moderno, mencionó que el proceso de reforma debe tomar en cuenta fundamentalmente a la persona humana, centro gravitacional del proceso civil. Eso fue lo que entendimos. En la mañana de hoy, Fernando Tabogliari, al referirse al proceso por audiencia, mencionó que el concepto clave para entender la reforma, la oralidad no es una herramienta, para alcanzar la inmediación, que no era un principio. La oralidad no es un fin en sí mismo. Habló de que se estableció una causal de nulidad cuando el juez no estaba presente en la audiencia, que el Código uruguayo equilibra los actos procesales entre orales y escritos, y una regla importante en ese código, que la prueba se aporta fundamentalmente con la demanda y la contestación. Se refirió a la audiencia preliminar de contenido múltiple. Y también finalizó hablando de la demora de los procesos civiles, que era un problema más que todo de gestión y no de normas. El magistrado Marco Antonio Álvarez, ¿verdad?, que habló de las revoluciones. Ese magistrado fue el que dimensionó el tema de que las revoluciones son como el primer beso, ¿recuerdan? Vi que las damas lo vieron fijamente, más que al doctor Peláez en ese momento, ¿no? Dice que las revoluciones son como el primer beso. Una vez que se inicia no se puede detener. Retengan esa frase en la mente, como dice el doctor Parra. El doctor Parra dice, retengan esto en su mente. La oralidad, dice el magistrado Álvarez, exige relaciones de confianza, requiere el aumento de jueces y funcionarios judiciales. Fíjense que él habló de 1.800 nuevos funcionarios. Ese mensaje se lo mando al magistrado Zamorano y al magistrado de León, si está por ahí, que no lo veo, ¿verdad?, para que se lleven ese mensaje a la Corte, ¿verdad? El tema se reduce a presupuesto. En Panamá hemos despilfarrado mucho dinero en los últimos tiempos en muchas cosas, y ya decía Carneluti en esa obra famosa de cómo se hace un proceso que desde los años 50 y 60 en Italia los gobiernos y los poderes ejecutivos se preocupaban más que todo por el presupuesto de mejora de las vías ferroviarias,
y que no les interesaba invertir presupuesto en el sistema de justicia. Bueno, nuestros países hoy, después de 50 años, siguen teniendo el mismo problema. No sé si es que el problema del sobreprecio no se puede dar en la justicia, solo en las carreteras. Sigue mencionando el magistrado Álvarez el problema de la resistencia al cambio, porque el juez y los abogados somos humanos, y es una condición natural. Aquí le quiero hacer una aclaración al magistrado cuando habló de la oralidad estilo Fonsi, Despacito. Ahí hay una autora intelectual panameña, se llama Erika Ender, que habría que analizar quién tiene más autoría en la obra. Ella es la autora de la canción. Obviamente los ejecutantes son Fonsi y Yankee, pero la panameña fue la autora ahí. La función principal del juez no es tramitar el proceso, sino resolver el conflicto. Y la importancia de la argumentación en la formación del estudiante para que realmente las futuras generaciones puedan manejar la oralidad. Y importante el tema del duelo al saber, que finalizó la conferencia del magistrado. Luego vino el magistrado de León, que al referirse también a la oralidad, habló de que había que aprenderle los tropiezos, que la oralidad tenía las ventajas de la economía y la rapidez, y la inconveniencia de las audiencias interminables. Bueno, yo creo que ese problema ya se había mencionado antes. En todas las materias del derecho hay abogados charlatanes y ya sería un tema del juez controlar esas charlatanerías, ¿no? El juez es el director del proceso. Luego vino el magistrado Zamorano, que dijo 1.000.000 de cosas importantes que me fue difícil captarlas todas, ¿verdad? Pero la que más me llama la atención fue cuando resaltó el problema del presupuesto, que es importante que un magistrado de la Corte haga mea culpa de un problema real que tenemos en nuestra sociedad, y la tímida oralidad que se incluyó en el Código Judicial del 84 y en su reforma en el 2001. La juez María Teresa García, de los tribunales de comercio, que realmente son de libre competencia de asuntos del consumidor, resaltó las exigencias, destrezas necesarias que requiere un juez para la oralidad, tanto el juez como las partes, y sugirió que la audiencia preliminar, que está incluida en la Ley 45 del 2007, que no es otra cosa que una copia de la ley original de procedimiento marítimo, porque el profesor Jorge Fábrega, que es el que lo ha redactado casi todo en este país en materia procesal, transcribió las normas de la Ley 8 original del 82 en la Ley 29 del 96, hoy Ley 45 del 2007. La misma que el magistrado Cigarruista, cuando trabajó el Código Agrario, incluyó en la tramitación de los procesos agrarios. Ahí habría que ver el tema porque quizás por la simplicidad de los procesos agrarios y los temas envueltos allí, incluirle una norma procesal de alto talante como la que usan en los procedimientos marítimos puede ser un poco inconsistente, pero bueno, lo importante es que dé resultados. Luego viene el magistrado López, en reemplazo del magistrado Rivas, a propósito de la oralidad, se refiere a la idea de implementar la oralidad, que había que sintetizar todas las ideas y principios en una sola palabra, oralidad, y que ella implica un cambio de todo un sistema procesal. El amigo y maestro Ramón Peláez, sobre la eficiencia de la oralidad en el Código General del Proceso en Colombia, hizo referencia a los cambios de actitud de los actores destinatarios de la reforma, tanto abogados como operadores de justicia, el cambio de cultura en la forma de enseñar la tramitación del proceso civil en las universidades. Esa parte es la que es más difícil, sobre todo en nuestro país, que las universidades son un negocio y no necesariamente un templo de enseñanza. Los cambios en la estructura del proceso, ¿verdad?, en Colombia, que optó por un sistema de dos fases, la fase de integración del contradictorio y luego la fase de cognición con 2 audiencias. Ya en la tarde, terminando, el amigo y maestro Giovanni Priori, ¿verdad?, hizo toda una explicación histórica del tema en Perú. Yo le pregunté si cuando, precisamente aprovechando lo que decía Pablo, por la tecnología, vía Facebook, en la comunicación con Giovanni, pero si yo escuchaba cuando era estudiante de Derecho que el código peruano era el código procesal civil más moderno de su época, ¿cómo así que ya lo están reformando? Y luego entonces me explicó, ¿no? Él mencionó el tema de que ese código tenía el sistema de audiencias y las situaciones que se eliminaron
¿verdad?, que el código no fue capaz de liberarse de la tramitación por escrito. Mencionó los eventos problemáticos como la inconsistencia normativa, que la práctica judicial se apegó al modelo escrito y que no se cambió la manera de enseñar derecho. Habló de las manchas y contramanchas, que se eliminaron las audiencias de saneamiento y conciliación y fijación de puntos controvertidos, y luego mencionó que la comisión que él preside, y fíjate, aquí aprovecho para decir algo, todos ustedes que están aquí presentes se han percatado de que las personas que han estado hablando aquí no son improvisados, son autoridades cada uno en sus países sobre el tema. Esto estuvo bien planeado, es igualitario, la dignidad de las personas es justiciable y la justicia VIP, ¿verdad? En Panamá también tenemos justicia VIP, quizás en otra jornada podamos referirnos al tema, por ahí anda una ley recién aprobada de ejecuciones y quiebras y demás, porque en Panamá, aunque no lo queramos reconocer, si hacemos una medición estadística, los jueces civiles son cobradores de los bancos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces tenemos una justicia civil para los bancos, y los demás justiciables podemos discutirlo después. Pablo Villalba, al referirse a las tecnologías para la eficacia del proceso civil, ¿verdad?, mencionó primero que era partidario de una reforma total, no emparchada, con lo cual coincidimos. Hizo referencia a los medios tecnológicos sirven para la oralidad y la escritura, pero que se consiguen más que todo para la oralidad. Que los medios tecnológicos deben ser incorporados al proceso. Por último, la profesora Andrea Meroy habla del tema de los procesos colectivos, tema que es bastante caro para el entendimiento de los abogados, ahora para los estudiantes. Este concepto de los derechos difusos, los derechos colectivos, los individuales homogéneos, ¿verdad? Ese tema de las demandas átomos, la posibilidad de acumular pretensiones colectivas, sobre todo cuando son de poca cuantía, que no hay incentivos a demandar individualmente y demás, es un tema bastante novedoso, ¿verdad? Uno lo ha visto por ahí en las películas, Erin Brockovich, Class Action, ¿verdad? La demanda de Jim Hartman por la hija, el Osmovich Kutlas, ¿verdad? Más recientemente el Facebook, la película del Facebook, y otras, El Informante, el famoso caso del tabaco, la lectura de John Grisham, El Rey de los Pleitos. Hay bastante literatura sobre el tema para entender el fenómeno, que es difícil. Si los abogados todavía no entendemos en Panamá, la mayoría de ellos, las diferencias que hay entre las distintas formas de intervención de terceros y los listiconsorcios necesarios, facultativos y cuasi necesarios, si no han entendido eso que Von Bülow, ¿verdad?, y otros autores mencionan, el cambio de chip ese de la teoría individualista a la visión universal del proceso individual. Ahora imagínense la resistencia para entender el problema de los procesos colectivos. Muy difícil, muy difícil. Bien, eso fue lo que dijeron nuestros colaboradores. Antes de las conclusiones, yo quisiera darle las gracias a todas estas personalidades que han venido a acompañarnos, a colaborar con este evento, y yo le pido al público que por favor le demos un fuerte aplauso. Creo que al final de esta jornada queda claro que tenemos mucho trabajo pendiente. Tenemos muchas tareas, tenemos realmente que sentarnos a conversar sobre muchos temas y sobre todo la necesidad que hay de reformar la justicia civil en general. No me refiero solamente al código y a las normas de procedimiento. Indudablemente tenemos que buscar los mecanismos para hacer mapas y estudios de nuestra sociedad litigiosa e identificar nuestras falencias. Tenemos que iniciar la tarea de la reforma integral, con la colaboración de muchos actores, abogados, la sociedad civil, los operadores de justicia. No un código que sea la camisa que le queda a la medida a los operadores de justicia o que le queda a la medida de los abogados litigantes, no, un código que recoja, ¿verdad?, como se ha dicho aquí, la influencia cultural, el pensamiento de todos los panameños. Un código de los panameños, no un código de los abogados, no un código de los jueces, un código de los panameños. Obviamente no es una tarea fácil, requiere de muchas cosas, mucho tiempo. Ya hemos visto aquí, todos los países nos han comentado los tiempos que se demoraron en aprobar sus códigos. Creo que un primer paso importante sería, y aquí voy a abusar un poco de la amistad que tengo con unos magistrados presentes,
que el presidente del instituto, que por esas cosas el destino hoy en día es magistrado de la Corte, tema que todos sabemos es pasajero, el magistrado Hernández León, que hoy preside la Sala Civil, yo creo que sería una iniciativa loable que se lleven a la Corte, al Pleno, ¿verdad?, la idea de pedirle a los diputados que regresen el proyecto 244, trabajarlo bien, ¿verdad?, trabajar en un código y enviarle a los diputados algo un poquito más trabajado, porque todos sabemos que allá adentro las cosas que pueden pasar y al final aprobado, ¿no? Entonces ya no necesariamente, y en eso no coincido con Hernández León y otros que mencionaron de que hay que ir y Jorge Cobar, de que hay que ir a la Asamblea a discutir el proyecto. No creo que esa sea la mejor estrategia. En estos momentos no me parece la mejor estrategia, creo que hay que llevarles a ellos un trabajo mejor hecho para luego discutirlo. No ese proyecto que está por ahí, que los que lo han leído saben que no es, tiene bondades, tiene buenas intenciones, pero no es una reforma integral. Y no necesariamente va a solucionar los problemas. Tenemos que estandarizar nuestro sistema jurídico procesal. Aquí hemos visto, nosotros tenemos procesos y procedimientos por tantas materias existen. En el Código Agrario hay unas reglas de procedimiento, en el laboral hay otras reglas, en el de la familia hay otras reglas, en el marítimo hay otras reglas. Y así van surgiendo nuevos fenómenos que regular y viene el procedimiento ahí. Entonces quizás deberíamos repensar en no solo unificar los cauces procesales dentro de la justicia civil, sino unificar los procesos. Por eso la tendencia es al código general que luego influye en otras materias y no tener procesos por ahí diseminados de forma tal que hay procesalistas penales, procesalistas civiles, procesalistas comerciales. Entonces todo esto se vuelve un poco difícil tanto de entender como de enseñar. La dispersión normativa debemos tratar de eliminarla. Sin duda tenemos mucho trabajo que hacer. Quizás nos restan algunos diagnósticos a futuro, pero creo que hemos dado un paso importante, que es empezar a diagnosticar, empezar a visualizar el problema y sobre todo tener la intención y la visión de corregirlo, porque creo que todos nos merecemos un sistema de justicia civil más eficaz, ¿verdad?, que sea más eficiente y que la sociedad litigiosa nuestra, ¿verdad?, maneje los conflictos de una forma más humana. Muchas gracias.